tipo... Sí, estamos bien justos. Hola a todos, buenas noches. Hola Ronald, gracias por acompañarnos. Gracias a todos y gracias por la paciencia. Les recomendamos, como siempre, si quieren aprovechar al máximo la vista del hablante, cuando Ronald nos esté presentando va a ser la mejor. Recuerden que todas las opiniones, como decía Gerardo, son válidas, todas. Lo importante es que, desde el respeto, tratemos de argumentar lo que pensamos y por qué lo pensamos, y hacer el ejercicio de entender lo que dice el que no piensa como nosotros. Así que, dicho esto, vamos a recomendarles nuevamente que no usen el chat para debatir, sino que se animen a abrir los micrófonos, a hablar, a levantar la mano, así hacemos una tertulia realmente muy movida. Voy a compartir pantalla con ustedes para presentarles a nuestro experto de hoy, ¿sí? A nuestro invitado, y agradecerles de paso a todos la paciencia que nos han tenido. Vamos a presentar, ahí está, estamos en nuestra tercera tertulia en junio, y les presento, acá nos está acompañando, ¿sí? Al doctor Ronald Cárdenas, ¿sí? Vamos a recorrer un poquitito de su formación, que es simplemente una muestra, un botoncito de todo lo que ha hecho. Él es abogado, es magíster en Derecho Civil y Comercial, también en Bioética y Biojurídica, se está doctorando por la Universidad de Salamanca y por la Universidad Pública de Navarra y por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es profesor de Derecho Civil en varias facultades, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, en la Universidad ESAM. Fue superintendente nacional de los registros públicos del Perú. Es miembro de la Academia de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba y también es miembro de la Pontificia Academia para la Vida. Bueno, integró muchos comités a lo largo de su vida y también es autor de diversas publicaciones, lo van a encontrar como referente en muchas áreas. Así que para empezar, y como hacemos siempre, con Gerardo, queremos recordarles que hoy vamos a hablar de este tema, que en el cual investigó el doctor Ronald, que es si es posible obligar a las personas a vacunarse y si hay alguna estrategia como el NUTS contra el coronavirus. Y de lo que él escribió, como siempre hacemos, elegimos una frase, había muchas para elegir, pero nos quedamos con esta. La libertad es un bien esencial, constitutivo de nuestro ser y de nuestra existencia, que debemos preservar. Y de esto vamos a hablar ahora, así que sin más, le damos la palabra a nuestro invitado experto de hoy para adentrarnos en este tema y después para empezar a debatir. Gracias. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de este prestigioso instituto de tan reconocida universidad, agradecer la invitación de Gerardo, de Silvia, su gentil presentación y decirles que si algo quisiera decirme persona importante en este momento es que soy amigo de Gerardo. ¿Ah? Conocemos hace algunos años, es un honor tener su amistad. Bueno, vamos a compartir un PowerPoint, me imagino que estoy habilitado por ahí, vamos a ver si lo vamos a compartir por aquí para poder empezar con la presentación. Me confirman que lo están viendo, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Sí, sí. Listo. Muy bien, creo que tenemos unos 15 minutos aproximadamente de presentación, Sí, exacto. ¿no es cierto? Muy bien, entonces empecemos. Bueno, sobre el tema del coronavirus, podemos empezar quizás haciendo una reflexión. En los peores momentos de la pandemia decíamos todos, hay que aprender las lecciones de este momento. Hay que ser mejores personas, hay que aprovechar esta experiencia difícil, dura, triste, aunque también con algunas cosas muy emotivas, gestos de solidaridad, etc. Pero pareciera ocurrir que pasó la pandemia y como que no hubiera pasado nada, y volvimos a la normalidad de siempre. Entonces, creo que es importante hacer un esfuerzo por recoger o tratar de recoger algunas lecciones que nos sirvan, no solamente frente a próximas pandemias que pues, pueden ocurrir, sino también frente a otras cuestiones existenciales, cuestiones que pueden afectar nuestra vida. Quizá la pregunta sería cuál será la próxima amenaza o peligro colectivo que tengamos que enfrentar, pero sea como sea, es importante, creo, reflexionar sobre las experiencias que hemos tenido. Y estas experiencias van, y estas lecciones van por distintas disciplinas. Y la bioética nos puede y nos debe decir muchas cosas, ¿no? Hay varios temas en los cuales reflexionar. Tiene, por ejemplo,
estuvo bien cómo de repente se escogió a unas personas antes que a otras a la hora de atenderlas cuando ya no habían camas en UCI, las políticas de vacunación, las restricciones a la libertad. Pero uno de los temas también que salta en todo esto es de las vacunas. Sufrimos durante meses con la pandemia del coronavirus, la muerte nos acechaba, la muerte que parecíamos haberla puesto a un costado, de pronto apareció con todo descaro delante de nosotros. Y bueno, a fines de diciembre de 2020 empiezan a aparecer las vacunas. Y entonces, pues parecía que llegábamos a la salvación frente a esta tragedia. Los países que habían sido poco solidarios en los primeros momentos de la pandemia, ya pareciera ser que en el tema de las vacunas, un poco que la solidaridad regresó, por lo menos más vivamente, ¿no? Y es otra cosa que nos deja la pandemia. Los acuerdos internacionales, los tratados que hablan de ayuda y solidaridad, demostraron que eran simples declaraciones líricas en los primeros meses, por lo menos, de la pandemia. En algún momento con las vacunas también, donde de repente Canadá tenía para vacunar 5 veces a su población y en los países de África no había ni para vacunarlas una vez. Pero llegaron las vacunas entonces y había gran esperanza, gran expectativa de los gobiernos, las personas, etc. Pero de pronto empezaron a aparecer personas que no querían vacunarse. No querían vacunarse por distintas razones, algunas ideológicas, algunas explicaciones algo extrañas de carácter religioso, otras más curiosas que alegaban que no, lo que se quería era meternos un chip para dominarnos. En fin, había explicaciones de todo tipo. Algunas un poco más atendibles, como por ejemplo, bueno, pero esta vacuna se ha hecho muy rápido, no se ha podido probar todavía qué efectos tiene, entonces hay que esperar. Y bueno, los países empezaron a decir qué hacemos para que la gente se vacune. En algún momento se empezó a obligar a la gente a vacunarse, pero claro, a nadie a la fuerza le pueden poner una vacuna. Y los estados empezaron a pensar en distintas medidas, castigos, sanciones, premios, etc. Y una de las cosas que apareció aquí fue el tema de Nash. Y justamente vamos a hablar sobre ese tema. Este es un asunto que yo vengo investigando hace algún tiempo, ¿no? En los últimos meses lo estoy vinculando con el tema de las vacunas y es parte de mi tesis de doctorado, así que por eso será muy grato para mí el poder conversar con ustedes, intercambiar ideas y pues conocer sus impresiones, sus diferencias, ¿no? Sus aportes para ampliar más un tema que debe ser estudiado con detenimiento, ¿no? Y de distintas perspectivas, como lo plantea la bioética. Entonces, una cosa que nos podría plantear de entrada el tema de obligar o no a las personas a vacunarse es un posible conflicto entre la libertad y el bien común. Alguien podría decir, de repente, un conflicto entre los abogados y los médicos. Creo que ese es un falso dilema. Pero vamos a ver en detenimiento qué cosa es esto de Nacho o pequeño empujón. Debemos empezar diciendo que, bueno, las políticas públicas están orientadas para que desde el Estado se incentive o se desincentive determinadas conductas, en función del bien de la sociedad. Y entonces por ahí aparece la economía conductual, como una herramienta que puede ayudar en este sentido. Todo ello debe ser sin limitar, por supuesto, la posibilidad de elección y sin recurrir a subsidios económicos, ¿no? O sea, no se trata tampoco de comprar la voluntad de las personas. Y ahí aparece este concepto, ¿no? Nudge o pequeños empujoncitos, ¿no? Así que veamos un poco más de qué trata y en qué medida de repente esto puede ser útil o no. Hay un libro que lleva justamente este título, escrito por Richard Thaler y Cass Sunstein. Thaler, además, hace unos años ganó el Premio Nobel de Economía a raíz de sus estudios sobre el tema y la posibilidad de aplicar pequeños empujones a las personas para que actúen de la manera correcta, para que actúen de la mejor manera. La idea es persuadir de alguna manera, persuadir a las personas, alguien podría decir inducir, alguien podría decir orientar, para que actúen o reaccionen de una forma determinada. Entonces, no se trata de imponer una acción, tampoco, o una omisión tampoco, ¿no? Tampoco de forzar las cosas. De lo que se trata aquí es de persuadir de alguna manera, una forma, digamos, sutil, ¿no? No una forma descarada, abusiva, arbitraria, manipuladora, no. Se trata de persuadir de una manera bastante sutil, orientar a las personas, inducirlas a
realizar determinados comportamientos para su bien y también de la sociedad. Y entonces, dentro de este concepto, aparece un ejemplo que citan Thaler y Sunstein. En una cafetería escolar se ordenó la comida para poner por delante los vegetales, las verduras. Y entonces, ¿qué cosa ocurrió en esta cafetería? Que los alumnos de esta institución empezaron a comer más verduras. O sea, si ponemos en un comedor universitario, ponemos la comida por delante, es probable entonces que los alumnos coman más verduras que si de repente las frituras estuvieran en primer lugar. Y así que aquí se abre una especie de arquitectura de las decisiones. Y puede ser muy útil. Podemos hacer que la gente coma mejor, que la gente consuma mejor, que la gente se alimente mejor. Y todos queremos eso. Pero aquí la pregunta es si esto es una medida de salud loable o estamos ante una violación de la libertad individual. ¿Está bien que el restaurante de comedor de la universidad oriente mi comida o no? Ahí entramos en una cuestión ética. Estos pequeños empujones son formas, por lo general, muy ingeniosas de hacer que la gente haga cosas que debería hacer, pero no hace. Por ejemplo, cuando sacamos dinero del banco, en muchos bancos, ellos tienen un sistema interesante. Yo meto mi tarjeta y pues el sistema, o sea, me va a dar dinero, ¿no? Pero el sistema, antes de darme el dinero, primero me devuelve mi tarjeta. ¿Por qué? Porque cuando uno va al banco a sacar plata del cajero, uno está apurado porque necesita ese dinero. Entonces, si la máquina me da primero el dinero, yo agarro el dinero y me voy corriendo porque tengo que pagar algo. Pero en cambio, no, este sistema hace que primero nos den la tarjeta y eso hace que nos quedemos más. Y entonces, al darnos primero la tarjeta y después el dinero, evita que nos olvidemos la tarjeta en el cajero. Por otro lado, se plantea la posibilidad de aplicar esto para ayudar a tomar mejores decisiones a las personas. Ahí están, por ejemplo, los incentivos para el ahorro o las pensiones también. Sirve para promover conductas positivas. Por ejemplo, se ha demostrado que el ver que personas hacen ejercicio nos motiva a hacer ejercicio. El que se difunda que hay personas haciendo ejercicio nos motiva. Más que el hecho mismo que nos lo digan de repente. Luego, en el tema de las computadoras, tenemos las opciones por defecto que no son muy útiles. Aparte, por ejemplo, la computadora nos puede decir, estás mandando un adjunto, pero no hay ningún adjunto. Entonces, corrige alguna omisión, nos avisa de ciertas cosas que, pues de repente, es importante saberlo. Puede evitar también que cometamos ciertos errores, ciertos descuidos. Por ejemplo, hay automóviles que nos avisan si estamos cabeceando, nos avisan. También muchos automóviles nos avisan si dejamos la llave en el contacto. Así que hay una cuestión muy funcional ahí. También los bonos para maestros es otra alternativa interesante. Y ahí hay un estudio que dice que mejor es darle a los maestros un bono al principio que al final del periodo. Me explico. Supongamos que queremos que los maestros hagan mejor su tarea y va a haber un bono. Bueno, nos dice este estudio que ese bono no hay que darlo al final, sino al principio. Y decirle, si no cumples con los objetivos, vas a perder ese dinero. Parece que eso motiva más a las personas que el otro. Pero en fin. Entonces sirve para prevenir situaciones, sirve para pues, evitarnos problemas, riesgos, afectaciones, etc. En algunos casos el uso hasta es algo lúdico, pero muy útil. Por ejemplo, en algunos países se ponen en la carretera, al lado, policías de cartón. Y esa imagen del policía hace que los conductores vayan más despacio. Es una cuestión psicológica. Ojo, no es que el ciudadano cree que hay un policía, sabe que es un policía de cartón, pero eso hace que uno vaya más despacio. Y aquí hay una cosa también muy curiosa que se ha planteado en la psicología conductual. Se ha demostrado que cuando las personas van a ver películas como Rápido y Furiosos, cuando salen del cine manejan más rápido que si hubieran visto otra película, ¿no? Nuestro cerebro es muy especial y muchas veces se deja influenciar por ciertas cosas de las que no nos damos cuenta. Pero hay otro uso bien interesante de estos empujoncitos. Por ejemplo, la promoción de órganos. En el Perú, hace solamente unos días, se ha dado una ley en donde se dice que se presume que todos los peruanos desean donar sus órganos, salvo que hayan dicho lo contrario. Entonces, es una buena medida para tener más órganos. La pregunta ¿es correcto? ¿Es bueno? ¿Vamos a conseguir más órganos? Sí, pero ¿a qué costo? Las personas que no
comunican que no quieren donar sus órganos. ¿Será que no lo han hecho porque en verdad quieren donar sus órganos o porque pensaron que no se iban a morir o porque les salía muy lejos ir al local del Estado en donde tienen que manifestar su deseo de no donar sus órganos? Entonces, hay varios países que tienen este sistema de presunción de voluntad positiva, como el caso de Chile también. La pregunta es si está bien o está mal. ¿Estamos de verdad ante un sistema que impulsa la solidaridad o un sistema más bien que se aprovecha del descuido, la negligencia, el desdén de las personas que no comunican que no quieren donar sus órganos? En el caso de las vacunas, se pensaron y se han diseñado distintos incentivos. En algunos casos hay una especie de ferias, había música, salían personajes a hablar, distintas formas de promover la vacunación. En el caso del medio ambiente, hay algunos parques en donde, por ejemplo, se pone una bicicleta estacionaria para que la gente que hace ejercicio use la bicicleta estacionaria. ¿Y cuál es la gracia del asunto? Que esa bicicleta estacionaria genera energía y esa energía sirve para el parque, sirve para la comunidad. Entonces, de paso que hacemos ejercicio, contribuimos con el medio ambiente y generamos energía limpia. Y este ejemplo, el de la imagen, es muy gracioso. En algunas calles, una calle europea, para hacer que la gente baje la velocidad en las esquinas, pintaron esta línea de cebra en 3D. Entonces, uno va manejando y le parece, por la forma como están dibujadas estas líneas, que hay algo que está flotando. En verdad no hay nada flotando. Es simplemente una imagen que está dibujada de modo tal que da la sensación de que hay algo flotando ahí. Y eso hace que los automóviles bajen la velocidad. Pero el caso más emblemático quizás es el aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam. Ocurría en el aeropuerto, me van a disculpar que ejemplo no es muy elegante que digamos, pero en fin, lo sabemos con fines académicos. En este aeropuerto, como en muchos aeropuertos y en muchos baños de caballeros, parece que hay algunos problemas, digamos así, de tipo hidráulico, que hace que el piso esté más húmedo de lo que debería estar. Entonces, a alguien se le ocurrió, vamos a hacer una cosa. En estos urinarios de caballeros vamos a poner una calcomanía con una mosquita. Y pusieron la calcomanía. ¿Y qué efecto tuvo? Que los usuarios del servicio empezaron, digámoslo así, a tener una mejor puntualidad a la hora de aliviar estas urgencias. Y entonces los pisos estaban más limpios y todos ganaban, porque los señores de limpieza tenían menos trabajo, la gente que usaba el servicio estaba más contenta. Y de hecho, los caballeros no me dejarán mentir, en muchos urinarios en distintas partes del mundo hay esta mosquita o hay de repente un hoyito de golf. Es un mecanismo en donde en forma lúdica se incentiva a las personas a ser más cuidadosas. Ahora, el hecho de que se establezcan ciertas medidas para orientar, inducir, motivar a que las personas actúen de una determinada manera, es llamado por Thaler y Sunstein un paternalismo libertario. El término, en verdad, podría parecer contradictorio, porque si es libertario, ¿cómo va a ser paternalista? Yo creo que en este punto de la teoría debería buscarse un término mejor, en verdad no se llevan muy bien ambos términos. Pero lo que explican estos autores es que el Estado, digamos, induce a las personas a hacer algo determinado, pero respetando la libertad, porque siempre la persona tiene la opción de hacer algo distinto. No es una imposición forzada, sino que algo que se hace respetando siempre la libertad de decisión de las personas, o por lo menos debería ser así. Pero tenemos temas pues muy discutibles en distintas partes del mundo, como el tema de las pensiones. ¿Debe el Estado obligarnos a ahorrar para nuestra vejez o no? Hay quienes dicen, no, es mi plata, yo hago lo que quiera. Hay quienes dicen, sí, el Estado debe ayudarnos con esto. Y aquí hay que hacer una advertencia. Cuando se discute el tema de las pensiones, se piensa pues que ese es tema para adultos mayores, pues que ya están pensando en su jubilación. Y en verdad los que se deben interesar más por el tema de las pensiones son los jóvenes. ¿Por qué? Si de repente yo me jubilo a los 70 años y puedo disponer de mi dinero, de mi pensión, pongamos de inmediato, al 100%, se me va a ocurrir poner un negocio y seguramente voy a fracasar porque soy malo para los negocios. Entonces, en 3 años se acabaron mis pensiones. Y peor si lo puedo sacar antes. Imagínense que una persona saca su dinero porque le permite el Estado y decide invertirlo en el gran negocio de su vida y fracasa. Entonces, si una persona malgasta su fondo de pensiones, ¿quién va a asumir las consecuencias? Va a haber una persona, sobre todo ahora que vivimos más tiempo, que
no va a tener dinero. Entonces, ¿el Estado va a asumir los costos de esa persona para sostenerla? ¿O serán más bien los hijos? En realidad, los hijos deben ser los más interesados, porque si no, ellos van a tener que cargar con estas personas, porque el Estado no se va a dar abasto. O habrá que ver qué otras cosas pasarán. Habrán problemas de delincuencia, habrá que crear más lugares de auxilio a personas sin recursos, en fin. Pero es todo un tema de las pensiones y que tiene que ver con algo del paternalismo, que de repente en este caso podría ser positivo. En varios lugares en Argentina se ha prohibido el uso de salero en restaurantes. Entonces yo voy a comer unas ricas carnes, pido la sal y el mozo viene y me echa la sal. Y yo digo, déjeme el frasquito y no me lo dejan. ¿Por qué? No, señores, por su salud. ¿Está bien? Porque con ese criterio, si yo voy, por ejemplo, es la quinta vez que voy a un McDonald's a comer una hamburguesa, de repente debería haber un aparato que diga, señor, usted ya comió 5 hamburguesas a la semana, mucho, le va a hacer daño a su colesterol. No, no coma más hamburguesas, se lo prohíbo. Es por su salud. Entonces, ¿está bien o está mal? En muchos colegios existe la lonchera saludable. Aquí en el Perú, por lo menos, en los colegios no se puede vender cualquier golosina. Tiene que ser comida saludable. Pero la pregunta es si eso se hace en el colegio, se debería hacer también en la universidad. Y además, si en el colegio no pueden vender lo que se llama comida chatarra, ¿puedo yo, papá, mandar de lonchera comida chatarra a mis hijos, mandar una gaseosa en vez de un jugo? ¿El colegio me puede sancionar por eso? ¿O es un atentado contra la libertad que tiene uno como padre de ver que le manda a sus hijos a la escuela? Entonces, todos queremos que la gente coma mejor, queremos que la gente cuide su salud. Pero ¿hasta qué punto el Estado puede intervenir? Alguien podría decir, bueno, pero ese es mi problema. Ese parece un buen argumento. Pero frente a eso se puede decir, mira, tu problema de obesidad no es solo tu problema, es problema también de los demás. Para empezar, cuando vayas en un avión vas a fastidiar que está al lado. Pero aparte de eso, estas personas con obesidad van a tener que ir a los hospitales públicos y por atenderlos a ellos se va a dejar de tener otras personas. De modo que el sobrepeso no es un problema personal, puede trascender también de una u otra manera. En esto de los incentivos hay un caso que ocurrió en Carolina del Norte, que también cuentan Tarek Sanstein, que es el siguiente. A todos nos preocupa que las adolescentes se embaracen y no quisiéramos que una mujer pues se embarace a esa edad. Pero se da el caso. Y se dan varios casos en Estados Unidos. Hay un porcentaje muy alto de adolescentes que se embarazan. Entonces, yo vi una estadística, un 18 o 25% de adolescentes las que se embarazaban. Entonces, se les ha ocurrido en Greensboro lo siguiente. Para que las adolescentes no salgan embarazadas de nuevo, le dicen, mira, tú has tenido tu bebito, bueno, ahí está tu bebito, cuídalo, pero no tengas otro. Entonces, para que no tengas otro bebé, te vamos a dar $1 diario. Por cada día que no te embaraces, te damos $1. Entonces, de esa manera, se evita que las chicas salgan embarazadas de nuevo. La pregunta es si eso está bien. ¿Está bien que nos paguen para cuidarnos? Por ejemplo, imagínense que una universidad está preocupada por los alumnos que copian en un examen y le dice a los alumnos, miren, a ver, si tú no copias, te voy a bajar tu pensión en un 5%. O vas a poder comer un menú gratis en el comedor. O alguien podría decir, ¿por qué no también le damos un incentivo de $1 diario a los maridos para que no sean infieles? Señor, si usted es fiel a su esposa, $1 diario. Sería una buena medida para que la gente haga lo correcto. Entonces, eso nos plantea también otra discusión. ¿Hasta dónde pueden llegar los incentivos económicos? ¿Hasta dónde un incentivo que tiene una buena intención no puede convertirse en algo perverso? Todo esto, y con esto terminamos, nos lleva a reflexionar y pensar en una serie de cosas. Uno, los riesgos de la manipulación. Yo puedo inducir a las personas a que coman mejor, pero de repente no le estaría manipulando. Por ejemplo, yo quiero vender más limonada y ofrezco limonada y después ofrezco Coca-Cola. Pero así como hay manipulaciones de este tipo, puede haber manipulaciones de otro tipo. Fíjense lo siguiente. Hay un experimento que ha hecho Elizabeth Stoftus en Estados Unidos, en donde a un grupo de personas, ella le pone un video de 2 carros que colisionan. Y ese video se lo muestra a un grupo de alumnos y no personas en general. Y le dice, bueno, estos 2 autos, ¿no?
han chocado entre sí. ¿A qué velocidad creen que van? Ahí la gente calcula, ve el video y calcula también. Pero cuenta Elizabeth Loftus que hace este experimento con otro grupo, les muestra el mismo video y les dice, estos dos autos han impactado uno con el otro. ¿A qué velocidad creen que van? Es el mismo video. La única diferencia es que a un grupo le dicen que los autos chocaron y a otro le dicen que impactaron entre sí. Pues bien, a quienes le dicen que los autos chocaron, les parece que el auto va más rápido que a quienes le dicen que los autos impactaron entre sí. Entonces, la forma como se cuenta algo puede manipular a las personas. Entonces, eso es muy importante. Hay algunos riesgos de manipulación. Y todo esto sin contar con los ruidos que pueden afectar nuestras decisiones, que es otro tema, ¿no? Por ejemplo, se sabe que si un juez ve un caso por la mañana, cuando recién empieza, parece que atiende mejor. Lo mismo pasa, hay otros estudios que hablan de los médicos. También dice un estudio por ahí que los médicos, mientras más tarde atiendan, mandan más antibióticos a sus pacientes para que se recuperen. Pero en fin, ese es otro tema, son los ruidos que hay que afectan nuestras decisiones. Siguiente cuestión, tiranía de los expertos. Puede ser que de repente yo diga, bueno, yo voy a orientar a la sociedad, yo quiero que hagan esto, esto y el otro. Entonces, yo no quiero que coman hamburguesas, yo no quiero que lean esto, yo quiero que hagan esto, otra cosa. Y de repente yo que soy experto empiezo a orientar, inducir a la sociedad. Podríamos caer en una especie de tiranía de estos expertos, atentando contra la libertad. Además, el otro problema es que se puede generar dependencia. ¿En qué sentido? Y entramos aquí otra vez al tema de las vacunas. Si yo le digo a la gente, mira, si te vacunas te regalo una dona, o si te vacunas te regalo una cerveza, entonces esas personas, cada vez que tengan que vacunarse, van a esperar que les regalen algo. Si no me regalas nada, ¿para qué me voy a vacunar? No, pues la vez pasada me regalaste tal cosa. Y entonces se genera una relación de dependencia. La gente se acostumbra, entre comillas, a que le den un premio por hacer lo que deben hacer. Entonces, ahí hay otra cuestión. Y en la pandemia, para motivar a que la gente se vacuna, se ha sorteado autos, se ha sorteado dinero, se han dado distintos beneficios, inclusive marihuana en una parte de Estados Unidos, se han dado descuentos, se han dado bonos, permisos para faltar al trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, el problema es cómo hacemos para que el incentivo no genere una situación de dependencia. La otra cuestión es la desidia, que tampoco se puede dejar de mencionar. Y por último, muy bien, vamos a asumir que el Estado nos cuide. La gente es muy distraída o la gente no tiene de repente conocimiento suficiente y entonces desde el Estado puede orientar nuestros hábitos de consumo o nuestros hábitos de higiene. En fin, o nuestros hábitos en materia sanitaria. La pregunta es, ¿quién nos puede asegurar que el Estado decida más racionalmente que nosotros? ¿El Estado decidirá más racionalmente que nosotros o no? Entonces, ese es otro riesgo que no se puede dejar de mencionar. Y entonces, para concluir con esta introducción y empezar el diálogo, si queremos que las personas actúen bien, si queremos que las personas ejerzan debidamente su libertad, ¿hasta qué punto podemos orientarlas para que eso hagan? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto podemos hacerlo sin afectar la libertad individual? ¿Hasta qué punto, en nombre del bien común, podemos inducir a las personas para que actúen de alguna u otra manera? El término Nash, ¿de dónde viene? A veces, por ejemplo, estamos con alguien que se queda dormido en una conferencia, le damos con el codo, oye, despierta. Es una forma de llamar la atención. O de repente, el compañero de al lado está mirando su celular y queremos que vea que alguien ha entrado. Oye, le damos un pequeño codazo para que reaccione. Oye, mira, ya llegó el profesor, ya llegó el jefe, y le damos un codazo. Esa es la idea de Nash. Son pequeños empujoncitos, inofensivos, no es un codazo, es un empujoncito, para despertar la atención de las personas. Entonces, ¿en qué medida nosotros podemos dar ese empujoncito a las personas sin que ese empujoncito termine tirando hacia el piso? Bien, hasta ahí con esta pequeña introducción. Sí, una pregunta. Por decir el mail que puso, el mail, que se Cárdenas Inés, porque como él es Cárdenas, por ahí se omitió la S. Te preguntan, Ronald, si el mail que pusiste en la presentación
es con S de Cárdenas o no, porque figura Cárdenas solamente. ¿Perdón? Te preguntábamos, porque Ajá. pusiste en tu presentación tu mail, igual Ah, sí. te lo pasamos después. O sea, Sí, sí. Mi si es correo con es S o sin S. Ya, lo que pasa, en el dominio no entraba la S, así que sin S. Sin S. Sin Sí, S. sí, sí. rcarden@ulima.edu. Ajá. Estaban atentos para mandarte un mail, ¿viste? Muy bien. Bueno, Muchas gracias. muchas gracias por la presentación, Ronald. Así que ahora viene ahora lo interesante, ¿no? Abrimos el juego. Lo que les sugeríamos era que cada uno de ustedes pida la palabra, levante la manito, haga la pregunta para compartir una reflexión, acompañar lo que Ronald nos contó recién, resumido. No se olviden que todos ustedes han leído el artículo que les hemos enviado hace 10 días y pueden plantear otros temas. Lo que le pedimos siempre a nuestro invitado experto en bioética es que introduzca la charla y la discusión entre todos, justamente tratando de dar un pequeño introducción. Bueno, la primera que se animó, Mercedes, si querés, por favor, liberarte tu micrófono y hacer tu pregunta o tu reflexión. Las dos cosas, está permitido los dos temas. Bueno, ¿se me escucha? Sí, perfecto, Perfecto. Mercedes. Bueno, no, bueno, excelente, tanto el texto que ya lo leí como la presentación del doctor. Yo lo que creo que hay un tema que por analogía lo asocio un poquitito al consentimiento informado, por el hecho de que me parece que las personas tienen que ser informadas y dejarlas que piensen sobre un determinado tema con fundamentos para que puedan decidir. No es tan fácil según a la población que uno se va a dirigir, ¿no es cierto? Pero creo que hay que hacer todo lo posible. Yo soy personal de salud, jubilado, pero siempre me parece que la información es lo mejor que uno puede hacer, una información fundada, bien hecha, va a hacer que la persona pueda tomar una buena decisión y no caiga en alguna sumisión, ¿no es cierto? Ese es mi aporte. Bueno, Ronald, ¿querés dar una respuesta a Sí, claro. Mercedes? O Sí, una sí. reflexión sobre lo que dice esta asociación que hace con parte del consentimiento informado, interesante. La verdad que yo también había pensado en algo similar, después complemento algo que hace falta después de tu respuesta. Sí, gracias, Mercedes, y gracias a todos los que se han dado el trabajo de leer este texto. Espero no haberlos aburrido demasiado. Pero sí es verdad, creo que en estos temas orientados al bienestar de las personas, al bien común, la información, el consentimiento informado es fundamental. Y estamos de acuerdo en eso. El problema es cuando no hay tiempo, digamos, para convencer a las personas, o cuando hay personas que no se quieren convencer. Por ejemplo, hay muchas personas que por más que le decimos vacúnate, no se vacunaban. ¿Y cuándo se vacunaron? Cuando le dijeron, si no te vacunas, no entras al fútbol. Ya, entonces me vacuno. No entras a un avión si no te vacunas, entonces me vacuno. ¿No? Claro, entonces, cuando hay una situación de urgencia, ahí está el detalle. Ahora, es importante que tengamos presente que se puede inducir, sí, pero siempre respetando la dignidad de la persona y teniendo cuidado de no manipularla. Por ejemplo, algo que pasa en los supermercados. Cuando vamos al supermercado a comprar, siempre la leche, el yogur, los helados están al fondo de la tienda. ¿Por qué? ¿Por la temperatura, alguna razón arquitectónica? No. Los supermercados le ponen al fondo la leche y el yogur porque cuando uno va de compras, por lo general compramos leche y yogur. Y entonces, como tenemos que cruzar todo el supermercado, en el camino aparecen las tentaciones y uno compra otra cosa, por ahí y por allá. Entonces, ¿ahí nos manipulan de alguna manera? Sí, pero finalmente es algo inofensivo, ¿no? Es algo inofensivo. Por ejemplo, hay estudios que dicen que si voy a comprar un vino, entonces, según la música que escuche, compraré un vino francés o un vino argentino.
Yo creo que así me pongan música francesa, compré un vino argentino, por supuesto. ¿Ah? Pero hay muchas personas que se dejan manipular sin darse cuenta. Entonces, digamos, hay ciertas manipulaciones, entre comillas, inofensivas y otras que no. Por ejemplo, los papás, para que sus hijos coman fruta, la ponen en la mesa. Porque si la tienen guardada en otro sitio, el hijo nunca va a comer la fruta. Entonces la ponen en la mesa para que la vea, ¿no? Entonces, el punto es este. ¿Tenemos que trabajar por convencer a las personas? Sí. ¿Tenemos que hacer el mayor esfuerzo de divulgación? Sí. ¿El mayor esfuerzo de convencimiento, educación? También. La pregunta es, ¿pero qué hacemos si no tenemos tiempo para esperar a convencer a las personas, ¿no? ¿Qué hacemos en esa situación? Y ese es ahí el problema, ¿no? Cuando hay situaciones límite en donde tenemos que tomar una decisión, ¿en qué medida podemos orientar conductas sin caer en la manipulación, sin caer en el paternalismo? Pasa a veces en las universidades, y acá estamos en un entorno universitario. Hay una conferencia y de repente los alumnos prefieren no ir porque prefieren atender su celular, ver el fútbol, qué sé yo. Y entonces el profesor le dice, ya, a los que van les voy a dar 5 puntos más en tal evaluación, y los alumnos van. Entonces, ¿es eso válido o no es válido? ¿No? Ahí tenemos, creo yo, una tarea educativa muy importante y la necesidad de hablar, de persuadir, de convencer con las palabras, ¿no? No se trata de vencer sin convencer, sino tratar de convencer a las personas. Y ese es el reto que tenemos por delante. Gracias, Mercedes, y gracias, Ronald, por tu respuesta. Me gustaría en este tema tal vez plantear alguna situación en particular que tiene que ver con el hecho de cómo se cuenta. Vos lo referiste en tu presentación resumida ahora, y esto tiene que ver con lo que estaba hablando recién, lo que preguntaba Mercedes, y cómo respondiste, cómo se cuentan específicamente los hechos. Y vos dijiste una cosa que, por no sacar la Argentina, y supongo que en los demás países de Latinoamérica y en Perú era pasar igual, ¿no? La tiranía del experto que fue el que explicó. O sea, la explicación que dieron para determinadas cuestiones de por qué vacunarse, o por qué el hecho, por qué tal vacuna, o tal otra, estuvo resumida en prácticamente pocas personas que explicaban siempre lo mismo, diríamos, ¿no? O sea, es una forma de decir, bueno, esto hay que hacerlo así porque yo soy el experto que digo que esto va a ser así. La verdad es que no era una explicación racional para poder persuadir, ¿no? Era una explicación teórica y resumida, también que tampoco sabíamos demasiado y aprendimos mucho en el transcurso de los 2 años, ¿no? Los 3. Entonces, también es un tema. Pero bueno, se juntaban 3 puntos que vos hablaste muy claramente, Ronald. El cómo se cuenta, la tiranía del experto para verlo, que la verdad que la cuestión del persuadir pasaba solamente por, no por una cuestión emocional de empatía, que tal vez esa es la persuasión, ¿no? Nos daban un razonamiento claro para que uno pudiera entender e incorporar la información, que esa es la forma que tenemos para hacer un consentimiento claro, como lo planteaba Mercedes hace un rato. Pero, perdón, sí, claro. Sí, con respecto a lo que la contestación de Ronald, yo creo que el tema yo creo que tendríamos que tomar 2 momentos. El momento de la pandemia, como también decía, nos tomó a todos de sorpresa, no teníamos herramientas, ni siquiera sabíamos cómo se iba a comportar la enfermedad, y bueno, diferentes países reaccionaron de forma diferente, tratando de que la gente cumpla estoy hablando antes de la vacuna, ¿no? Y después la aparición de vacunas, como en la Argentina la Sputnik, que los mismos expertos estaban divididos, algunos decían que no había cumplido con todos los requerimientos necesarios, otros decían que era lo único que había y no podíamos, era una manera de evitar contagiarnos, o al menos alguna, y la verdad que en ese momento era difícil generar un consentimiento informado, porque realmente no sabíamos lo que íbamos a informar. Ahí teníamos dudas tanto los médicos, los expertos tiranos, los gobernantes, los sanitaristas. Fue una
un momento de incertidumbre muy grande. Y fuera de la pandemia, tenemos grupos, por ejemplo, siendo específicamente el tema de la vacuna, por ejemplo, en el norte de Italia, con referencia de un familiar que es pediatra, que trabaja en el norte de Italia, el 23% de sus pacientes, de los padres, mejor dicho, de estos pacientes firman un consentimiento haciéndose responsables por la no vacuna de sus hijos. Se les explica, se les dice que no solamente es para preservar a ese niño de cierta enfermedad, sino también el riesgo de que ese niño contagie a otros niños. De todas maneras, firman ese consentimiento y se hacen responsables económicamente de sostener la enfermedad de ese niño sin requerir el apoyo de la mutua, que sería, digamos, el seguro de salud que hay en Italia. Entonces, ahí yo creo que hay diferentes formas de actuar y a veces creo que el NACH no funciona para todos, sí para una gran mayoría, pero hay ciertos grupos sociales, el movimiento antivacuna, que si bien la mayoría son falacias, pero influyen negativamente en la vacunación de los niños, y padres que están absolutamente convencidos, inclusive renunciando al costo de al pago de un tratamiento a cuenta de ellos, ¿no? Así que uno tiene que, yo creo que, así finalizo, yo creo que hay poblaciones a las cuales hay que enfocar y ciertas estrategias de NACH podrían funcionar, como han funcionado en las escuelas de alimentación o en otros sentidos, en los hospitales de los baños de caballero, pero no todas, digamos, estas conductas negativas o aparentemente negativas son pasibles de aplicar el NACH, ¿no? Perdón, para los que están en el Zoom y para vos también, Ronald, el mecanismo de tertulia es híbrido, o sea, hay muchos presentes en Zoom y hay algunos otros presenciales. En este caso, el que habló, que no lo ven, pero bueno, es Luis Rojas, que es uno de los que está aquí presentes en el salón. Ronald, ¿querés contestar a esto en especial? Sí, bajamos la pregunta. sí. Muy puntualmente, a propósito de esto de los expertos que salían a hablar en la pandemia, nosotros aquí en el Perú teníamos que el presidente de la República todos los días salía a las 12 a dar su reporte, ¿no? No sé si reporte médico o parte de guerra, y salía, ¿no? Y la gente lo seguía. Y mucha gente lo seguía con cierta expectativa, ¿no? Pero después quedó en evidencia que eso, pues en verdad no servía de mucho, una cosa más política, ¿no? Pero esas cosas pasan. El problema también que has mencionado de el exceso de información, la infodemia de la que sufrimos y la fake news, ni qué decir, y cómo las personas que nos definimos como seres racionales no siempre somos seres racionales, ¿no? Y nos dejamos convencer por una serie de argumentos discutibles. Y volviendo al tema de la forma como se hacen las cosas, lo importante que es. Por ejemplo, si de repente un médico, como son creo la mayoría de los presentes, según como le diga algo a un paciente, puede ser que haga una cosa u otra. Me explico. Supongamos que hay un paciente que tiene un problema X, algo delicado, y le pregunta, doctor, ¿qué posibilidades hay de que con esto me cure? Si el médico le dice, mira, tienes 80% de posibilidades, es muy probable que el paciente acepte el tratamiento. Pero si el médico le dice, bueno, un 20% de casos falló, pues va a tener más miedo de aceptarlo. Entonces, ahí viene la responsabilidad del médico. No para manipular, estoy hablando del médico honesto, ¿no? ¿Cómo decir las cosas? Puede ser que el médico piense que sea una buena idea que se opere el paciente. Claro, como el paciente tiene que decir, de repente le dice, mira, hay un 80% de posibilidades, y ya el paciente decidirá. Pero ahí viene la cuestión de darnos cuenta de lo siguiente. Más allá de lo que el médico quiera transmitir, ser consciente de que, oye, la forma como tú digas las cosas puede ser determinante para el paciente. Puede ser finalmente lo que decida si hace esto o no. Así que piensa bien antes de decir algo.
porque tú no sabes las repercusiones que puede tener lo que dices. Y una última cosa, creo que es importante también tener presente, y otra lección de la pandemia, que la ciencia no es exacta. O sea, la ciencia no nos va a dar respuestas exactas. Lo bueno de la ciencia es su capacidad de cuestionar las cosas. Más importante que las verdades que descubre la ciencia son las verdades que la ciencia se trae abajo. O sea, hay mucha gente que decía, pero qué barbaridad, la ciencia no sirve para nada, porque un médico dice una cosa, otro médico dice otra cosa. Pero la cientificidad no está en esas verdades que anuncia o enuncia un médico determinado, sino en esa posibilidad de cuestionar esas supuestas verdades y seguir en el camino de búsqueda de la verdad. Bueno, adelante, creo que Ana levantó la mano. Ana quería, estaba primero con la palabra. Ana. Sí, buenas noches. Yo trabajo en una clínica privada, ¿no? Y la verdad, nosotros por ahí damos muchas charlas, en su momento de lavado de manos, que siempre hay gente nueva, mucama, enfermera, etcétera, nueva, entonces siempre se dan charlas, también de bioética, o sea, distintas charlas que se les da. Y no se le puede obligar a los empleados, ustedes tienen que sí o sí concurrir a estas charlas porque si no se los va a sancionar. La cuestión es que fue muy difícil, porque bueno, no se encontraba mucho el camino, hasta que se decidió darle como un diploma, una papeleta, algo que certificaba que había participado del curso, ¿no? De la charla, porque es como que no entendían que era un bien también, o sea, un bien común, un bien para la empresa, por supuesto, pero para el paciente en primer lugar, y esa enseñanza se le iba a llevar ella o la persona donde fuera, ¿no es cierto? Ya sea en esa empresa o donde fuera, lo iba a llevar. Y también otra reflexión que tengo para compartir es que me parece esto a nivel personal, que en la pandemia mucha gente se vacunó, un porcentaje grande se vacunó, más por miedo que pensando en el bien común. Como que el bien común pasó a segundo término y no sé qué tan importante fue, ¿no? Porque vemos que después, bueno, fue bajando y en otras vacunas también fueron bajando la cantidad de gente. Gracias. Gracias, Ana. Ronald, Sí. ¿algún comentario sobre esto? Sí. A ver, hay varias cosas, ¿no? Uno, que es importante pensar en incentivos que no necesariamente tienen que ser económicos, ¿no? El dar una carta de felicitación puede ser un incentivo. Claro, no una carta mecánica que se emiten por computadora o se sacan fotocopias, sino algo que sea más personal. Hay un estudio en Inglaterra que demuestra que cuando a los contribuyentes les dicen, oiga, usted es un buen contribuyente, gracias a usted el Estado ha hecho tal cosa, eso influye más que el llamarle la atención al contribuyente que no ha pagado, ¿no? O sea, son incentivos de tipo positivo, ¿no? Que apelan a reconocer las buenas conductas, aplaudirlas, y eso hace que la gente pues incida en ellas, ¿no? Y eso es importante. Ahora, claro, ¿cómo hacemos también para persuadir, para convencer, sin que se distorsionen las cosas? Por ejemplo, un tema que no tiene nada que ver con lo que hemos hablado, pero que es muy, muy gráfico. En Estados Unidos, en un colegio, estaban preocupados, bueno, en una ciudad, porque había muchos embarazos adolescentes. Entonces se les ocurrió, hay que poner expendedores de preservativos en el colegio. Así vamos a evitar los embarazos adolescentes. Y pensaron, sí, buena idea, así no habrán tantos embarazos no deseados. Lo mismo se hizo en Ecuador hace pocos años. ¿Cuál fue el resultado? El hecho de que hayan máquinas expendedoras de preservativos en los colegios hizo que baje la tasa de natalidad adolescente. No, todo lo contrario. Porque pasaba con estas máquinas, lo que nos pasa cuando vamos por la calle, vemos una máquina que vende Coca-Cola, queremos Coca-Cola, vemos otra máquina que vende café, nos tienta más el café. Entonces, hay que pensar bien en qué incentivos utilizamos y cómo los utilizamos y ver que no se distorsione. Y un tema que es profundamente rico y sensible es ¿por qué no vacunamos? ¿Por miedo o por el bien común?
Y creo que es verdad que la mayoría de gente lo hizo por miedo. Miedo de no morir, miedo de no perder a sus seres queridos. Ahora, no está mal, es nuestro instinto de supervivencia que dice que quiero vivir porque mi familia me necesita. Pero claro, mucho mejor sería que lo hagamos por solidaridad, por el bien de los demás. Entonces, igual la mascarilla, ¿no? ¿Para qué no la poníamos? Para que no nos contagien o para no contagiar. Creo que lo ideal sería, claro, que la gente se vacune por el bien común, que la gente use mascarilla para no contagiar a los demás. Y eso es a lo que debemos tratar de propender, ¿no? Que la gente asuma su responsabilidad. Es como el tránsito. No queremos que la gente se pase la luz roja. Lo ideal sería que la gente respete la luz roja porque es lo correcto en una sociedad civilizada. Pero mientras la gente se civiliza, de repente podemos poner papeletas a quienes pasan la luz roja. Entonces, de repente, de alguna manera, se puede tratar de inducir a las personas, pero hasta en eso hay que tener cuidado. Se ha demostrado que aquella publicidad en donde en una cajetilla de cigarros ponen efectos del cigarrillo y sale pues una persona, salen los pulmones y la persona está enferma y se ve como los pulmones se han degradado por la enfermedad y se ponen imágenes así terribles, bueno, se ha demostrado que eso no sirve para que la gente no fume. Eso no sirve. Mucho más sirven otro tipo de ejemplos. Hubo una publicidad que se hizo por ahí de un niño que de pronto empezaba a fumar, ¿no? Y le decía al que fumaba, ¿me das fósforo? No, ¿cómo te voy a dar? Y entonces ese tipo de publicidad era más efectivo que el ver la imagen de los efectos que puede tener el fumar. Entonces tenemos que pensar en adecuados incentivos, pero sin dejar de educar ciertamente. Tenemos que educar a las personas, formarlas, promover los valores. Por supuesto que a veces el tiempo nos gana. El tiempo nos gana en distintas circunstancias y ciertas necesidades y exigencias también. Por ejemplo, hablamos de el médico debe darse el tiempo de convencer al paciente, de explicarle bonito y no inducirlo a algo. Pero pasa en muchos lugares en donde el médico tiene que atender una cuota de personas y máximo puede dedicarle 3 minutos a cada paciente. Obviamente eso no es lo más adecuado, por más que pueda ser positivo desde el punto de vista de la productividad, meramente matemática, no es lo mejor ni lo que corresponde pues, a un adecuado tratamiento del paciente. Gracias, Ana. ¿No? Ahí está. No, Ahora sí. habilita el tuyo, habilita el tuyo. Ahí está, ahí se va a escuchar mejor. Decía que tenía que ver con esto que nos dice Ronald, con el ingenio, con las estrategias, con articular la prudencia, con articular la precaución, con ver los límites. Y bueno, me parece que por ese lado vamos, ¿no? Para seguir adelante, Sara, ¿querés desmutearte y compartir con nosotros? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, excelente la charla y realmente muy valioso todo lo que vine escuchando hasta ahora. Bueno, yo quería seguir en esta línea de lo que significó la pandemia, ¿no es cierto? Creo que más allá de la emergencia que nos trajo y la discusión de las vacunas, vino a poner en evidencia quizás algo que ya pasaba en nuestra sociedad, de no tener mucha conciencia de lo que significa acceder a las vacunas, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi área, que es la hepatología, aún seguimos viendo cirrosis asociadas a hepatitis B o cáncer hepático asociado a hepatitis B, que disponemos de la vacuna hace más de 20 años y en nuestro calendario de vacunación se da en los niños y en los adultos, digamos, está en nuestro calendario nacional, ¿no es cierto? Y aún vemos casos graves de hepatitis aguda por virus B. Y por otro lado, voy a ser un poco crítica con la comunidad médica, pero con respecto al COVID, hay pacientes que no han completado aún, digamos, necesitando, como por ejemplo el paciente oncológico. Primero había alguna discusión si era necesario vacunarlos o si estaba bien vacunarlos, pero después cuando se empezó a vacunar masivamente, aún estos pacientes no han completado su esquema de vacunación, y no tiene que ver con que se nieguen a la vacunación, sino que quizás tampoco hay estímulo o consejo de la misma comunidad. Es como que
hemos pasado de la intensidad de la pandemia al hartazgo, a no querer hablar y hasta olvidarnos de ver si nuestros pacientes tienen el esquema completo, ¿no es cierto? Y hay muchos que tienen la tercera dosis, con suerte, ¿no es cierto? Así que creo que hay mucho por hacer desde la bioética y desde revisar estos temas día a día, ¿no? Desde lo médico y desde la población en general. Gracias. No, Sara, gracias a vos. La verdad que está bueno pensar un poquito por qué no está alcanzándonos como personas, ¿no? Y como comunidades, por qué la responsabilidad no alcanza, por qué el compromiso no alcanza, por qué el cuidar al otro o el considerar al otro no alcanza y tenemos que llegar a estrategias con estos pequeños empujoncitos que nos comentaba Ronald. No sé, Ronald, si querés agregar algo a lo que dijo Sí, Sara. sí, Sara, muchas gracias. Es un tema importante, ¿no? El hartazgo pandémico, ¿no? Ese hartazgo que hizo que la gente ya salga a la calle así nomás. Empezando por los jóvenes, ¿no? Que de repente era obligatorio usar mascarilla, se iban a la fiesta sin ninguna máscara ni nada, y al estadio y todo, etcétera, ¿no? Y eso es producto, muchas veces ha sido del hartazgo de las personas. La gente se cansó. Uno mismo de repente en un momento determinado se cansó. Por ejemplo, la pandemia sirvió para que la familia se uniera más. Pero también en un momento determinado hubo cierto atasgo, hasta en las mejores familias, porque los chicos querían salir. Y yo creo que ahí, por ejemplo, algo que nos hemos vivido los adolescentes, porque los adultos finalmente hemos vivido una vida social, pero los adolescentes que tenían 14, 15 años durante la pandemia, pues la han sufrido bastante el no tener esa vida social, ¿no? Y bueno, y hay todo un tema con los estragos post pandemia. Pero ese hartazgo pandémico creo que también ha hecho efectivamente que mucha gente no se vacune y no completa sus dosis. Total, como ya no se muere nadie, ¿para qué me vacuno? ¿No? Ya no hay campañas, ya nadie dice nada, ¿no? Y no interesa, no interesa. Y por eso creo que es importante eventos de este tipo que nos llevan a reflexionar y a la necesidad de rescatar todo aquello que podamos aprender. Y además hay preguntas que no hemos podido todavía solucionar. Por ejemplo, yo hablaba con un médico que me decía, mira, lo de las vacunas, todo el mundo dice que está bien que empezaran por los ancianos, porque ellos eran los más propensos a morirse ya. Pero me decía, no, debía ser al revés. ¿Por qué le digo? Primero debía haberse vacunado a los jóvenes. ¿Y por qué a los jóvenes? Porque los jóvenes eran los que más salían, los que llevaban las enfermedades. Entonces, por eso debían ser primero los jóvenes y después los ancianos. No sé si será así o no, pero me dejó pensando. Igual otras cuestiones, ¿no? El tema de las camas UCI, si hay otra pandemia, ¿vamos a hacer lo mismo? O sea, los viejos, no, que se mueran. Y hay que dar preferencia a los más jóvenes. ¿Es así? ¿Hemos hecho bien? ¿Hemos revisado los protocolos? Por otro lado, hay cosas que no se llegaron a aclarar. Por ejemplo, fíjense, ¿cuántas personas hay que a sabiendas no se cuidaron y contagiaron a otras? Yo conversaba con Fernando Márquez, que es un distinguido jurista argentino, y le preguntaba, oye, ¿y en tu país a alguien han sancionado? ¿A esa gente irresponsable que contagió a otras 10, 100, 200 personas? Ni una sola persona. Aquí en el Perú tampoco. Y yo estaba buscando si hay alguna sentencia de que a alguien se le haya sancionado por no tener cuidado, y no hay. Y no hay. Ahora, ¿está bien que no haya? Por otro lado, otra cuestión curiosa, ¿no? Hay mucha gente que no se vacunaba de repente por ignorancia, por su nivel de cultura, etc. Pero hubo médicos que no se vacunaron nunca y que seguían atendiendo. Y entonces ahí viene la cuestión. Yo como paciente, yo tenía derecho a preguntarle, doctor, antes que usted me atienda, dígame, ¿se ha vacunado o se ha vacunado? Y muchos decían, no, es parte del derecho a intimidad. ¿Por qué el paciente tiene que revelar si se ha vacunado o no y el médico no? Entonces hay muchas cosas que se han quedado por ahí sueltas. Y creo que es importante, algo con lo que empezaba la intervención Sara, no debemos bajar la guardia. No debemos bajar la guardia. Hay otras enfermedades. Aquí, por ejemplo, en estos momentos en el Perú, hay un problema con el dengue. Ha aumentado el dengue. Y hay descuido del Estado, de la población, etc. Y pareciera ser que no hemos aprendido la lección. Y es otra cosa muy interesante de la pandemia. Cuando ocurrió la pandemia, nosotros podemos ver el futuro. ¿A qué me refiero? Nosotros veíamos lo que estaba pasando en Italia. Primero en China. China está muy lejos, no va a pasar nada. Después en Italia está lejos. Tuvimos la oportunidad de mirar el futuro que nos esperaba y no nos preparamos. Si hubiéramos sido capaces de decir, oye, tenemos la oportunidad de mirar el futuro. España, por ejemplo, sabía 7 días antes lo que iba a pasar.
y tampoco tomó las medidas necesarias. De repente esas medidas no hubieran evitado que llegara la pandemia, pero por lo menos hubieran bajado algunos de sus terribles efectos. Gabriela por ahí levantó la mano, creo. Gracias, Sara. Gracias a Acá tenemos en el aula, vamos a compartir una reflexión. Sí, bueno, después de leer varias veces el libro de Thaler y Suntey, la verdad que nosotros tomamos el ejemplo del NACH. Yo me dedico a la procuración de órganos en la ciudad de Buenos Aires y lo que notamos es que justamente los médicos terapistas no comunicaban los posibles donantes. Y lo que hacemos ya desde hace 3 años, 4 años, es a las terapias donde se produjo o se generó un donante, los pacientes que recibieron sus órganos le agradecen, o sea, los órganos de ese donante, le agradecen a la terapia el haber gestionado o haber generado este donante. Y entonces era como cerrar el círculo, porque el terapista no sabía dónde iban esos órganos y era un poco una cosa muy inmaterial. Y de esta manera se enfrentaban con los pacientes que agradecían a los terapistas por haber hecho esta comunicación, y esto ha movilizado a muchos médicos terapistas para que comuniquen a los posibles donantes. Así que eso prácticamente no tiene ningún costo y sensibiliza mucho a los colegas, porque en realidad llegamos a la conclusión que la población en la Argentina en su mayoría está a favor de la donación, a partir de inclusive de la nueva ley que se divulgó mucho, pero todavía institucionalmente muchas terapias y sus médicos son reticentes a comunicar la generación de posibles donantes. Así que con esto por lo menos donde ocurrió esto, hemos sensibilizado mucho a las terapias y a partir de eso aumentaron mucho también la comunicación de puntualmente esas instituciones. Muchas gracias. Ronald, no sé si... Sí, creo que en el tema de la cesión de órganos hay una palabra clave, ¿no? Que se acaba de decir, sensibilización, ¿no? Y creo que eso es algo absolutamente necesario. Italia ha aumentado sus índices de donantes en forma muy importante gracias a políticas de sensibilización. El establecer una presunción de voluntad positiva puede ser muy útil, puede ser muy pragmático, pero no es lo mejor. Tenemos que apostar por crear conciencia en las personas, porque además hay una cuestión práctica en esto. Por más que la ley, al menos en países como el Perú, diga que los médicos pueden disponer de los órganos sin permiso de la familia, porque se presume la voluntad positiva, en la práctica no se va a dar. ¿Y por qué no se va a dar? Porque si mañana más tarde un médico peruano dispone del órgano de un chico de 25 años que se ha muerto, su mamá y su papá van a hacer un escándalo, lo van a atacar en las redes sociales, le van a hacer juicio. Al final el médico va a ganar el juicio porque la ley lo permite. Pero hasta que termine el juicio, aquí en el Perú habrán pasado por unos 4 o 5 años, el médico se gastó toda su plata en abogados, su reputación y fama se vino por los suelos, en las redes sociales lo atacaron, a sus hijos le hicieron bullying. Entonces, en la práctica va a ser bien difícil que esta norma se cumpla. Entonces, tenemos que crear conciencia en las personas de donar sus órganos y en las familias de respetar la voluntad de las personas. Y eso es muy importante y esa tarea nos compete a todos. Todavía hay gente que piensa, yo no digo que quiero donar mis órganos porque si no mañana llego a la clínica, llego mal y el médico no me va a curar, me va a quitar mis órganos. Todavía hay gente que piensa eso. Todavía hay gente que piensa, no, si yo dono mi corazón, ¿cómo me va a resucitar Dios si estoy incompleto? Todavía hay gente que piensa eso. Entonces tenemos que trabajar desde la academia, desde las iglesias, desde la sociedad, para promover esa cultura de compartir, sin necesidad de apelar a razones religiosas. Es una cuestión estrictamente humana, ¿no? Si podemos hacer algo por los demás, hagámoslo, ¿no? Y más todavía cuando fallecemos, pues, y nuestro cuerpo ya no sirve de nada más,
pero podemos ahí dar vida a las personas. Y entonces tenemos que difundir esto. Y creo que en eso las generaciones actuales son un poco más abiertas que las anteriores, pero todavía nos falta mucho y tenemos definitivamente que trabajar en todo este tema de la sensibilización. Muchas gracias. Gracias, Ana. No, bueno, rápidamente, quizás el problema en la Argentina no es la población, está en su gran mayoría sensibilizada. Lo que no están sensibilizados lamentablemente, son los médicos, con respecto a la comunicación de un posible donante. Y en eso estamos trabajando, porque justamente cambiamos la estrategia de tratar o poner muy visible la solidaridad y la población que tiene que donar, pero el tema no pasa por ahí, por lo menos en la Argentina, y pasa mucho más por las instituciones y los médicos que no comunican estos posibles donantes. Nosotros después tenemos estrategias para hablar con la familia y explicarle las bondades de la donación y a quién se refiere. Pero en la Argentina el foco lo tenemos puesto, y no nos va tan mal ahora, o pandemia, con respecto a sensibilizar a las unidades de terapia intensiva, a las instituciones, y es más, hemos instaurado también como una especie de diploma también de institución amiga de la donación. Un punto sobre el tema. De cuando en cuando aparece algún iluminado que dice, para solucionar el problema de la falta de órganos, bueno, que se establezca la posibilidad de venderlos y asunto arreglado. Desde un punto de vista estrictamente utilitarista, de repente, claro, tendría mucho más órganos. Pero aquí se olvida lo siguiente. Uno, estaríamos cosificando al ser humano, iría contra la dignidad del ser humano y generaríamos nuevas formas de discriminación. Además, podríamos ocasionar que mañana más tarde la esposa que cuida a los hijos en muchos de nuestros hogares, que tiene 3, 4 hijos, le pide dinero al marido y el marido le dice, no tengo plata, pues anda a vender tu sangre. Y el siguiente mes le irán a vender un riñón y así por el estilo. Pero además hay una cuestión también importante. Generaríamos nuevas formas de discriminación bastante terribles. Imagínense que uno esté sentado al lado de alguien en la universidad y ese alguien está completo y yo incompleto porque tuve que vender un órgano para poder mantener mis estudios. Generaríamos nuevas formas de justificado resentimiento social, de frustración, porque los que más tienen siempre estarían completos y los más pobres serían seres humanos incompletos. Entonces no podemos caer en esos niveles de cosificación del ser humano y tenemos que tener cuidado porque a veces hay ciertos discursos pues mal comprendidamente o llamados modernistas que no tienen nada de eso, sino que más bien van contra la propia integridad y dignidad del ser humano en general. Muchas gracias. Gabriela, ¿querés? Hace rato que estás con la mano levantada. Si querés, ahí está. ¿Cómo están? Buenas noches. Yo en un ratito apago la cámara porque no estoy con una buena conexión, tristemente, pero qué responsabilidad cerrar el comentario. Primero agradecer mucho la exposición. Yo no vengo de la rama de la medicina, entonces las opiniones mías son más objetivadas desde el conocimiento de las leyes. Y entonces descubrir a lo largo de las exposiciones y de los aportes la riqueza que hay en la ciencia, también me va dejando algunas cosas que esto quería compartir yo. Me volví a centrar en lo que cómo comenzó la exposición, libertad versus bien común, que creo que sintetiza pero a la perfección no solamente la charla, sino todo este periodo que nosotros vivimos en el mundo con el aislamiento. Y entonces, a lo largo de la exposición, lo que a mí me resuena, y que fue lo que viví durante ese tiempo, es algunos cuestionamientos, como decía el doctor, cosas que quedaron por ahí sin resolver. Porque a mí no me quedó pasado por alto que los reglamentos por los que se dieron la aprobación para
para poder liberar las ventas y los programas de vacunación eran pruebas, y lo dice textualmente la resolución ministerial, y así fue informado desde la presidencia, rectificado todo el tiempo. Entonces, si bien le hablamos de vacuna, la resolución dice específicamente que la Argentina y otros países habían sido señalados para experimentar estas sustancias. Eso por un lado. Y por otro lado, al no tener formación desde las ciencias médicas, parar la atención para escuchar también todas las otras voces. Y en la charla me vuelve a hacer esto, fortalecer esto. ¿Cuánto valor tiene la opinión disidente? Porque también en su momento y a lo largo de todo el aislamiento, hubieron otros momentos también donde otra parte de la ciencia quería hacer otros aportes, y la gente que no venimos de la medicina, también queríamos escuchar las otras voces, y no tuvimos esas oportunidades. Entonces, aquí viene lo que decía el doctor, la tiranía de los expertos, que más que expertos, lo que sobresalió en todo el mundo fueron las reglamentaciones de los organismos internacionales. Y esto también que se da de bruces contra la libertad constitucional de cada uno de los países. La libertad de legislar, la libertad de cuidar. Este Estado que debe cuidarnos a todos, pero que también debe proteger la libertad. Entonces, por eso tan linda la bioética y la responsabilidad de esto en la medicina. Qué finito el límite para poder tomar decisiones que, si bien eran rápidas, y cierro con esto, a mí me parece que siempre y en todo momento los ciudadanos, pero sobre todo cualquier persona, cuando hablamos de las personas, por la dignidad que tenemos, es necesario que fortalezcamos la información, que solamente el conocimiento nos va a dar esa libertad para poder decidir. Y no necesitaríamos entonces los nuggets para el codazo para poder reaccionar, sino que un Estado que cuide la libertad y la dignidad de las personas, entonces en este caso estaría brindando tanta información que tal vez ahí sería la ventanita que encontraríamos todos para encontrar mejor y abrazar ese bien común. Eso más que nada. Y agradecer de nuevo todo. Gracias, Gabriela. Creo que es importante pensar en que tenemos que entender debidamente la libertad. No vivimos solos en el mundo, somos seres relacionales, somos existencia y coexistencia. Entonces la libertad no tiene necesariamente que oponerse al bien común. Se dice la libertad de uno también empieza a ver el otro, y eso es verdad. Pero también es cierto que la libertad, por su propia naturaleza, se da dentro de un marco de valores, para no caer en el libertinaje o excesos que terminan distorsionando la libertad. Y creo que es importante en todo ese tema el saber promover una ética del cuidado. Todo esto dentro de una idea de un humanismo renovado, recargado, como se le quiere decir, donde se forme a los niños desde la escuela de la conciencia de pertenecer a la humanidad. Hemos fortalecido la individualidad y no está mal. Toca ahora desarrollar el sentido de pertenencia para que no estemos aislados. Más aún en un mundo donde paramos nosotros pues, mirando al celular y dejamos de mirar a la persona que está al frente. Entonces, esta idea de pertenencia a la humanidad es útil en la lucha contra la xenofobia, contra el racismo, contra la discriminación por razón de sexo, cultura, etc. Todo esto implica una especie de humanismo que se puede caracterizar como una dialéctica constante entre yo y en nosotros. ¿De qué habla Morí? Teniendo presente, como decía alguien por ahí, a raíz de la pandemia, nadie está a salvo si no estamos todos a salvo.
y eso se aplica para la humanidad en general. Y como dice otro autor, Gándara, dice, solo hay una vida, la de todos finalmente. Entonces, eso solamente lo podemos entender en tanto comprendamos que somos parte de una humanidad. Si algo enseñan las pandemias, decía Fernando Lolas en un artículo del diario El Mercurio, es que para que estemos a salvo, todos debemos estar a salvo. Y eso que lo vimos a raíz de la pandemia, se aplica en general a nuestras vidas. Porque finalmente no hay hechos individuales sin consecuencias sociales. Y la libertad implica responsabilidad. No hay libertad sin responsabilidad, ni hay responsabilidad sin libertad. Gracias. Bueno, gracias, Ronald, gracias por los aportes que han hecho. Me parece, me da la impresión de que parte de esta, no digo conflicto, de esta situación bioética que presentaste, está muy relacionada siempre al tema de comunicación, como muchos los temas de bioética. Tal vez los temas de comunicación son los que comienzan los grandes dilemas bioéticos, porque muchas veces, tanto Gabriela al final, pero vos durante tu presentación y otros colegas que están trabajando y hablando a través del Zoom, remarcaron el tema, cómo se cuenta, cómo se dice, si vos le decís 80% va a ser efectivo, no te quedás con los pocos casos que hay de efectos secundarios de la vacuna, que es en otra parte. Entonces, depende cómo se dice, depende cómo se plantea, depende cómo se cuenta el tema, y quién lo cuente puede generar un gran dilema bioético. Yo creo que nosotros, como bioeticistas, todos los que estamos acá, que nos guste y trabajamos en temas de bioética, tenemos que abogar por una comunicación seria, efectiva, inteligente, emocional. Por eso la persuasión que vos hablabas es gran parte del tema ese, digamos, de cómo uno da vuelta a la información para que, de acuerdo al grado de comprensión particular de cada uno, podemos llegar a comprender claramente el tema. Y eso simplificaríamos tantos conflictos que tenemos en la sociedad. Sería tan interesante la sociedad vista de otra forma, con una correcta y adecuada información que creo que lo puede cambiar muchísimo. Me quedé con algo que decía Ronald al principio, que no quiero dejar de mencionar, esto de actuar rápidamente y que quizás quien nos puede dar ese pequeño empujoncito lo hace pensando que es lo correcto o que es lo mejor. Y que a veces hay que pensar lo correcto y lo mejor para quién. Si es lo correcto y lo mejor para todos, si es lo correcto y lo mejor para algunos. Me parece que en estos pequeños empujoncitos hay que ser criteriosos. Y vuelvo a traer la palabra que a mí me resonó cuando leí el artículo, la prudencia. La prudencia me parece que atraviesa todas estas decisiones y todas estas estrategias también. Y me parece que se atravesaba también en la presentación de Ronald del principio. Esto de buscar estrategias, pero en la inmediatez, digamos, en el camino recorrido hay otras estrategias para sumar que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la promoción, y que hoy no estuvieron ausentes porque se mencionaron en varios de los intercambios que tuvimos. No sé si, Ronald, querés agregar algo a modo de cierre. Sí, claro que sí. Bueno, en primer lugar, reiterarles mi agradecimiento por la invitación, por haberse dado el trabajo de leer el modesto trabajo de este servidor, decirles que tienen mi correo y cualquier cosa se comunican con Gerardo y les da en todo caso mis datos para estar siempre en contacto y seguir conversando porque es importante el diálogo alturado, franco, abierto, ¿no? Y respetando las distintas ideas, ¿no? Por ahí se rescataba también ese tema, ¿no? La necesidad de tener una apertura, porque si no es así, la ciencia no puede avanzar. Y hemos vivido, o quizás debemos decir, sobrevivido, con suerte, a una terrible pandemia de efectos multidimensionales, sanitarios, sociales, económicos, políticos e incluso existenciales, ¿no? La pandemia nos llevó a encontrarnos con nosotros mismos y entonces tuvo un impacto tanto en el individual como en el colectivo.
Pero no se trató entonces solamente de un problema epidemiológico, sino también, como decía por ahí un autor español, una cuestión epistemológica. ¿Por qué? Porque la pandemia nos puso ante la necesidad de pensar el mundo de otra manera. Y entonces nos planteó la necesidad de un nuevo modo de ser, un nuevo modo de estar en la humanidad. Teniendo presente que un pequeño empujón puede ayudar un poquito, un codazo puede despertarnos, puede hacernos poner atentos, pero lo importante es la responsabilidad de cada uno de estar ahí atento. Y más importante que un codazo, que a veces puede ser útil, es saber darnos la mano para ayudarnos, para apoyarnos, ¿no? Para tratar de salir adelante, porque finalmente todos somos parte de la humanidad y necesitamos unos de otros, y eso también es algo que la pandemia nos dejó como lección y que parece que hubiéramos olvidado. Y hemos vuelto a nuestro mundo individualista, ¿no? Por ejemplo, mucha gente criticaba la tecnología y decía cómo la tecnología nos aísla, pero la tecnología sirvió también para integrarnos durante la pandemia. Entonces la tecnología puede ser útil también para el logro de estos propósitos bioéticos, esta búsqueda del bien común. Lo importante es saber utilizarla. Y el hecho de que estemos aquí, desde distintas partes del continente, conversando con distintas personas que están en distintas partes de Argentina, pues nos permite que gracias a la tecnología podemos conversar más a la distancia. No podemos conversar de repente al lado, pero de esta manera nos vemos frente a frente y compartimos algo, ¿no? Y compartimos un poquito de nuestro pensamiento, de nuestras vidas, de alguna manera en nuestras casas, ¿ah? Y entonces el hecho de que los demás puedan entrar a nuestras casas y uno también sentir que le abren la puerta a través de la tecnología que nos permite este tipo de cosas, creo que es algo que también debemos valorar. Creo que es importante que institutos como el de ustedes, organizaciones sociales, difundan la necesidad de la reflexión, del diálogo, de pensar en la necesidad de hacer un mundo mejor. Y ese mundo no lo podemos hacer solos, tenemos que hacerlo todos juntos. Con nuestras diferencias, finalmente sí, porque eso es lo que hace más rica la humanidad, pero también teniendo presentes los valores comunes que creo que finalmente son los que nos tienen aquí a todos. Gracias. Bueno, me parece que yo no tengo que decir absolutamente más nada. Visitarlo, gracias. Un aplauso, me parece que le merece. El mensaje final tenéis un broche de oro. Solamente un aviso parroquial para todos los que nos acompañaron el día de hoy. 28 de junio, último miércoles del mes, como siempre, a las 7 de la tarde, hacemos el debate de un caso clínico bioético bajo la mirada bioética, y los segundos miércoles, el próximo va a ser el 12 de julio, nuestra tertulia bioética. Así que los esperamos a todos. Muchas gracias, Ronald, nuevamente. Le mandamos un abrazo muy grande a la distancia. Que estén muy bien. Nos encontraremos próximamente, si Dios quiere. Gracias a todos por estar. Gracias a ustedes, gracias a todos. Nos vemos. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Ya, muy bueno. Qué placer. Qué Qué lindo escucharte. No, el final fue... El final fue, no había que decir absolutamente nada. Fue maravilloso. Sumamente mal. Maravilloso. Bueno, Enriquecedor. Me encantó lo que contaste de los refuerzos positivos a la terapia. Sí, sí. Está trabajando hace mucho tiempo con... No, bueno, pero habría que buscarle alguna vuelta, ¿no? Y yo te digo que lo leí, lo releí El libro Pasa. Yo tenía ganas, no lo podía bajar, no lo podía comprar por Amazon, bueno. Y fui a Estados Unidos a un congreso, creo que en el año 18, o sea que esto ya lleva unos años.